¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva cápsula de historia. El día de hoy y con este fondo a mis espaldas de la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, te quiero platicar sobre la historia de esta imagen bendita que es incluso reconocida a nivel internacional bueno, además de por los milagros que tiene en su haber, por la gran romería que congrega a millones de personas cada año y que en este año 2022, luego de haber estado en pandemia y no poderse realizar de manera presencial, se va a retomar nuevamente con presencialidad y viene gente, bueno, pues no solamente de México, sino del mundo entero a visitar a la Zapopanita, a la Generala, a la que seguramente pues les vienen a dar gracias por favores recibidos. Y bueno, para que tú conozcas más sobre la historia de la Virgen de Zapopan, te voy a platicar que ya desde antes de la conquista de México, cuando Cristóbal Colón viene en su viaje de descubrimiento, el primero de cuatro que hizo, bueno, pues como tú recordarás, una de las carabelas, que más bien era una embarcación más grande que una carabela, la principal en la que él venía como capitán, que nosotros conocemos como la Santa María. Bueno, pues él la va a dedicar y la va a bautizar con ese nombre, cuyo nombre completo de la embarcación era Santa María de la Inmaculada Concepción, precisamente pues en honor de la Virgen María y como una consagración que él hacía de este viaje en el que no estaba seguro qué es lo que iba a encontrar, porque él pensaba pues que le daría la vuelta al mundo y podría llegar a Asia. Bueno, entonces aquí encontramos ya una primera mención de devoción a la Virgen María por Cristóbal Colón en este viaje que va a terminar con el descubrimiento de América. Posteriormente, ya en la conquista, Hernán Cortés va a traer como emblema en su estandarte a la Virgen de los Remedios, también como una encomienda personal que él hace para esta empresa de conquista que ella tiene pues pensada desde un principio, desde que sale de la isla de Cuba, para conquistar ese territorio, ¿no? Entonces va a ser la imagen de la Virgen de los Remedios la que va a llegar con Hernán Cortés, la que va a presidir las primeras misas en estas tierras y que además él va a estar dejando pequeños altares a la Virgen María en su advocación de la Virgen de los Remedios. Y bueno, por supuesto, otro antecedente antes de la Virgen de Zapopan, pues se encuentra en la Virgen de Guadalupe, que se viene a quedar de manera real en la tilma de Juan Diego y que hasta el día de hoy, 2022, los mexicanos y las personas del mundo entero podemos venerar en su santuario de la Ciudad de México. Bueno, pues vamos a ver que en la historia del occidente de México, los estados que abarcan desde lo que sería Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Zacatecas, Colima, Nayarit e incluso gran parte de Sinaloa. Bueno, pues cuando se lleva a cabo esta conquista va a aparecer Nuestra Señora de Zapopan y te voy a contar cómo es esa historia. Bueno, primero déjame decirte que fue Nuño Beltrán de Guzmán quien en 1929 va a emprender una campaña militar de conquista del occidente. Una vez que él ya había sido miembro de la Real Audiencia en la Ciudad de México, se va a venir al occidente a conquistar nuevos territorios para la corona española. Y va a salir de la Ciudad de México y va a llegar hasta lo que ahora es Culiacán, Sinaloa, pasando por todo ese territorio, desde la Ciudad de México hasta Sinaloa, y va a ir haciendo diferentes fundaciones de nuevas poblaciones españolas que, bueno, van a ir estableciendo lo que poco a poco se va a conocer posteriormente como la ciudad de Guadalajara, que es capital actual del estado de Jalisco. Que dicho sea de paso, Guadalajara se va a fundar por 4 veces, porque durante 3 ocasiones va a ser inestable su estancia en los lugares que se van eligiendo, entre otras cosas, además de que falta el agua, de que las condiciones geográficas no son las adecuadas, pues también por invasiones, por ataques de los indios chichimecas. Y finalmente, bueno, Guadalajara, como sabemos, se va a fundar el 14 de febrero de 1542 de manera definitiva en donde se encuentra actualmente. Bueno, en esta época en que Nuño Beltrán de Guzmán está desarrollando lo que es la conquista del occidente,
e incluso cuando él ya después es llamado a España para su juicio de residencia que se le hizo y deja al mando a Cristóbal de Oñate de esta conquista, bueno, pues van a empezar a llegar también evangelizadores para transmitir la doctrina cristiana a esta región de lo que ahora es México. Y es así como va a llegar a través de Veracruz, Fray Antonio de Segovia, que va a venir desde España, pasando por Veracruz y dirigiéndose hasta lo que es el occidente, actualmente Jalisco, y cuando pasa por Michoacán, particularmente por Pátzcuaro, le va a encargar a los habitantes indígenas de ahí que con esa habilidad que tienen para fabricar cosas, le fabriquen una imagen de la Virgen de Guadalupe, perdón, de la Virgen María, que va a medir 34 centímetros, si mal no recuerdo, 34, 37 centímetros desde los pies hasta la cabeza, con la intención de que con esa imagen, pues a él le sirviera como un instrumento didáctico para transmitir la doctrina cristiana a los naturales. Entonces, allá en Pátzcuaro, Michoacán, en 1530 la van a fabricar y Fray Antonio de Segovia la va a traer portando en su pecho como un instrumento visible, didáctico para la evangelización de los indios. Mientras esto ocurre, bueno, pues es importante decir que desde antes, desde el año 1160, ya Zapopan, conté al principio, Zapopan va a existir como una ciudad, como, bueno, no como una ciudad, como un poblado, no es una ciudad, es un poblado prehispánico, habitado principalmente por indios tecuexes y aztecas. Acuérdense que los aztecas salen de Aztlán, que es actualmente por el estado de Nayarit, y en su peregrinación donde van dirigiéndose hasta el lago de Texcoco, bueno, pues van pasando por diferentes lugares, entre ellos el actual estado de Jalisco. Y Zapopan va a estar habitado en el 1160 por tecueces y aztecas. Bueno, pues ya estando en la conquista del occidente, en 1541, cuando ya se ha fundado por algunas ocasiones Guadalajara, otras 3 veces antes de que se fundara de manera definitiva, en la cuarta ocasión, bueno, en 1541 se va a levantar en armas toda una conspiración indígena en contra de la conquista española, que ponía en peligro no solamente el asegurar la conquista en el occidente, sino incluso la conquista que Hernán Cortés antes había logrado en la Ciudad de México. Y esta va a estar encabezada, entre otras personas y entre otros grupos indígenas, por los cascanes que habitaban la región de Zacatecas. En ese sentido, bueno, pues es que van a estar en combate permanente los españoles con los cascanes y con otros pueblos indígenas que en su conjunto formaban el grupo de los chichimecas. Y bueno, pues va a ser Tenamaxtle, este personaje indígena que aparece al centro de la pantalla, que va a ser el gran líder que va a encabezar la rebelión. Incluso ya estaba bautizado él al cristianismo, se llamaba Francisco, nombre ya cristiano, pero era Francisco Tenamaxtle y él era el líder de esta rebelión. De tal forma, bueno, pues que los españoles no pueden contra estos naturales, contra estos indígenas, y el propio virrey Antonio de Mendoza, que es el primer virrey que tuvo la Nueva España, va a venir a combatirlos personalmente y no va a poder derrotarlos. Van a mandar llamar a un capitán de los más famosos, más aguerridos de Hernán Cortés en la conquista, que fue Pedro Alvarado, el hombre que aparece a la derecha de la pantalla, y bueno, pues ni siquiera él pudo someterlos. Va a ser hasta que Fray Antonio de Segovia va a pedir la oportunidad de subir al cerro del Mixtón, que es donde se encuentran fortalecidos los indígenas cascanes, y le autorizan que suba con la imagen en el pecho, la imagen que él había mandado hacer en Pátzcuaro, Michoacán, que es una imagen de la Virgen María de la expectación, es decir, la Virgen María trae en el vientre a el niño Dios, está gestando. De esta manera es que la Virgen, perdón, Fray Antonio de Segovia sube al Cerro del Mixtón y logra pacificar dialogando a los indígenas cascanes. Después las crónicas platicadas por los mismos indígenas cascanes van a decir que cuando Fray Antonio de Segovia viene subiendo el Cerro del Mixtón, ellos veían que de la imagen de la Virgen salían algunos rayos de luz que les asombraron. Y bueno, episodios como estos podemos encontrar varios en la conquista del occidente y también de la historia, de la primera historia colonial de Guadalajara, en donde varios hechos sobrenaturales pues son testimoniados en documentos de la historia. Entonces, una vez pacificados los indios cascanes, se van a traer algunos cascanes y algunos indígenas que habían llegado desde la Ciudad de México, entre ellos algunos mexicas, van a refundar Zapopan el 8 de diciembre de 1541. Y bueno, pues van a hacer lo que hoy conocemos
como el centro de la actual ciudad de Zapopan, en Jalisco. Esta imagen que aparece en pantalla es la parroquia de San Pedro Apóstol, que se ubica frente a la Basílica de Zapopan y que fue la primera parroquia que tuvo Zapopan para que se atendiera con los medios espirituales a la población que ahí vivía. Bueno, la Virgen de Zapopan y sus títulos. La Virgen de Zapopan ha tenido varios títulos que se ha ido ganando a través de los años. El primero de ellos fue el título de pacificadora y le fue otorgado en 1541 por haber logrado la pacificación de los indios cascanes en Zacatecas. Otro título es el de taumaturga, que es lo mismo que milagrosa. Este se le otorgó en 1655 por el obispo de Guadalajara. También otro título es el de patrona y abogada de la ciudad de Guadalajara contra tempestades, rayos y epidemias. Se lo otorgó en 1734, luego de que en varias ocasiones la Virgen era llevada desde Zapopan a la ciudad de Guadalajara para que ella intercediera ante Dios contra las pestes, contra las epidemias, los rayos y las tempestades de que era objeto de la ciudad de Guadalajara. De hecho, en este año de 1734 se va a hacer oficial el que la Virgen de Zapopan está saliendo cada año a hacer este recorrido por los diferentes templos de la ciudad de Guadalajara. También en 1821, año de la independencia de México, se le va a nombrar generala de las armas del ejército de la Nueva Galicia. Y de hecho, hasta la fecha 2022, se le hacen o se le rinden honores de general en el toque militar que se toca con banda de guerra. Por eso cuando la imagen de la Virgen de Zapopan llega a cualquier lado, bueno, si hay una banda de guerra, lo primero que se hace es tocarle honores de general o llamada de honor, que es el nombre correcto de ese tono. Bien, pues también se le dio el nombre de general y protectora del Estado Libre y Soberano de Jalisco, que es como ratificar su generalato, pero ahora ya como un Estado libre y soberano, ya no solamente como independiente, sino ya la configuración del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Por eso es que la imagen de la Virgen de Zapopan trae un bastón de mariscal y además trae una espada de mando en su vestimenta. Si te fijas con cuidado, podrás notarlos. También en 1921 se le va a dar el nombramiento de Reina de Jalisco, es otro de los títulos que ostenta. En 1934 se le va a otorgar el nombramiento de patrona de la provincia de los Santos Francisco y Santiago, en este caso de la Orden de San Francisco de Asís, de los franciscanos que están aquí en esta provincia en Jalisco. También en 1942 se le da el título de madre de la ciudad de Guadalajara y se le otorgan las llaves de la ciudad. En 1979 se le da el título de Estrella de la Evangelización. En 1989 se le nombra patrona de la Arquidiócesis de Guadalajara. Y en el 2009 recibe el título de Reina del Lago de Chapala por pues, su intercesión para que el lago recuperara el nivel de captación de agua que durante muchos años había perdido. Y bueno, pues su romería data, como te decía, desde 1734, en donde se declara que cada año la imagen debería de salir a Guadalajara a interceder por las necesidades de los tapatíos, y va a ser hasta 1950 cuando el obispo de Guadalajara, José Garibí Rivera, pues declare, instituya que sea el día 12 de octubre cuando formalmente la Virgen regrese de Guadalajara a su basílica de Zapopan. Y esto ha congregado una romería que con los años ha ido creciendo cada vez más y más y más, al grado de que la UNESCO en el 2018 declaró a la romería de la Virgen de Zapopan como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Bueno, pues algunas fuentes que yo te invito a conocer son, las menciono aquí al final, es aquí están en pantalla, hay muchas fuentes que te pueden dar información al respecto si estás interesado en localizarlas, en leerlas, en conocer más sobre la Virgen. Basta con decir que la propia Basílica de Zapopan tiene un archivo franciscano de historia que, bueno, no a cualquiera lo dejan entrar, pero también han producido algunos libros que puedes consultar para conocer más sobre esta imagen importante en la historia de Jalisco, de México y del mundo. Bueno, pues este es el tema que te quería compartir el día de hoy. No dejes de darle like a esta cápsula histórica, de compartirla para que más personas la conozcan y sobre todo, pues que conozcan esta imagen que es muy famosa a nivel local, a nivel regional, nacional e internacional. Gracias y próximamente nos veremos en una nueva cápsula de historia.
Hasta pronto.